Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes una vez más para compartir un devocional más a través de la palabra de Dios. Y bueno, me siento contento de poder el día de hoy compartir en Lucas capítulo 2, versículo 15 y versículo 16 las siguientes declaraciones que creo que valen la pena que tomemos en cuenta. Mire lo que dice allá. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, note lo que dice, por favor. Los pastores dijeron los unos a los otros: veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron apriesa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Quiero que noten cómo la Biblia nos dice que una vez que los ángeles se fueron al cielo, dice que los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Betlehem. Y la Biblia nos dice que pasaron. Yo he titulado este devocional, hermanos, para este día, confesando al Señor Jesucristo. Confesando al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, bendice este día. Bendice tu palabra, Señor. Bendice, Señor, esta oportunidad que tenemos de llegar a otros a través de estos devocionales prácticos, sencillos, pero que creo, Señor, que pueden tener un efecto, Señor, eterno, si tomamos en cuenta, Señor, lo que tu palabra nos dice y enseña, Señor. Bendice este tiempo. Gracias porque eres bueno, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Es una bendición poder compartir siempre un devocional más a través de la Biblia. Y bueno, mi intención simple y sencillamente es poder animar a cada uno de ustedes a que puedan caminar con el Señor y obviamente desarrollar una vida cristiana que sea práctica, no solamente nominal, pero práctica también. Y creo que lo que vamos a ver el día de hoy en Lucas capítulo 2, versículo 15 y 16, está conectado con el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo y en verdad, como todos sabemos, fue un evento milagroso de parte del Señor Jesús, motivo por el cual la Biblia nos dice que a los pastores se les concedió la bendición y la dicha de poder saber a través de los pastores a otros pastores lo que estaba sucediendo en ese pesebre ahí en Belén de Judea. Como todos sabemos, los primeros pastores que tuvieron el privilegio de ver la gloria de Dios o la bendición de la presencia del Señor entre ese pesebre lleno de ovejas y maloliente. La Biblia nos dice que toda esa manifestación, hermanos, se dio a causa del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como todos sabemos, los pastores no solamente vieron al Señor Jesús, no solamente vieron la gloria de Dios, pero también vieron al ángel anunciando que el que estaba naciendo en ese lugar era el Mesías. Y como bien sabemos, hermanos, el coro celestial llegó con esas huestes celestiales que llegaron y se tomaron la declaración imponente de decir gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y la Biblia nos dice que estos hombres sencillos, estos pastores, fueron los que se encargaron de tomar la decisión, una vez que los ángeles se fueron, de compartir el anuncio de que el Señor Jesús había nacido. Y tomaron la decisión, después de esas manifestaciones en sus vidas personales como cuidadores de ovejas, de manifestar al Señor Jesús, de confesar al Señor Jesús. Y por eso creo que cuando meditamos en esta declaración que tiene que ver con el versículo 15, cuando dice que pasemos pues hasta Betlehem al final del versículo y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Ellos entendieron que una vez que la gloria de Dios ya no estaba, una vez que el ángel ya no se encontraba, una vez que las huestes espirituales celestiales ya no se encontraban ahí, entendieron que ahora quedaba en sus manos la responsabilidad de compartir la paz y la buena voluntad para con los hombres. Y creo que al tomar la decisión estos pastores de compartir al Señor Jesús a otros, a ninguno de nosotros nos debería de sorprender este evento, porque ya que con el conocimiento de la gloria de Dios, de la manifestación de los ángeles, las huestes celestiales,
no les quedaba hacer otra cosa sino confesar al Señor Jesús. Yo creo que una de las cosas que con más facilidad nosotros llegamos a olvidar en nuestra vida cristiana es que el conocimiento que tenemos del Señor Jesús genera responsabilidad que como creyentes llegamos a olvidar con facilidad en nuestras vidas. Y yo creo que un creyente genuino, un creyente que se ha convertido realmente al Señor, debe de tener esta acción natural de parte del Señor en su vida, y es confesar a Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque es una acción natural de alguien que ha creído y se ha convertido genuinamente, porque lo vemos en la mujer con la cual Jesús se encontró en el pozo de Jacob, cuando le dijo que 5 maridos había tenido y que el que ahora tenía no era su marido. Y la Biblia nos dice que la mujer le dijo, pues me parece que eres profeta, Señor. Y obviamente hablaron de la salvación. Dejó su cántaro ahí, llegó a la ciudad y le dijo a toda la ciudad, mirad, me ha dicho cuanto yo he hecho. Y muchos de los que creyeron en esa ciudad fue a causa de la confesión que esta mujer hizo de parte del Señor Jesús. Otro de los ejemplos que nosotros encontramos de confesar a Jesús es cuando Andrés trajo al Señor Jesús al apóstol Pedro. Otra de las ocasiones en las que encontramos la importancia de confesar a Jesús es cuando el endemoniado gadareno, una vez liberado de la esclavitud y la potestad de Satanás por el poder del Señor Jesús, la Biblia nos dice que él estaba sentado y en su juicio cabal, y cuando el Señor se comenzó a mover de las orillas de Gadara para continuar con su ministerio, quiso seguir el hombre que había sido endemoniado al Señor Jesús, y le dijo el Señor Jesús, no te puedes quedar conmigo, básicamente. Le dijo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Creo que la acción natural de alguien que se ha convertido, de alguien que ha sido salvado, de alguien que ha probado las delicias celestiales en su vida como cristiano, es el hecho de querer confesar al Señor Jesús. Si el cristiano nominal no se quiere tomar el atrevimiento y el coraje o el valor de compartir al Señor Jesús, se ha olvidado que la Biblia nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Confesar a Jesús no es una acción opcional para el cristiano, porque todos aquellos que hemos creído en Jesús, en el Señor Jesús, entendemos que la Biblia nos dice que debemos de ir y hacer discípulos, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y por eso, cada creyente debería de tomar tiempo en el día de hoy de hacerse una pregunta importante en su vida de cuánto y de qué manera usted está confesando al Señor Jesús en su vida. Porque si usted no está confesando al Señor Jesús en su vida, algo está mal. Algo está mal, porque hemos probado el perdón, la salvación, la redención, la justificación, oraciones contestadas, es ahora el nuestro Padre. Y por eso los pastores se tomaron la decisión de confesar al Señor Jesús. Y obviamente, cuando Jesús le dijo al endemoniado gadareno en Marcos 5, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho tu Dios contigo, básicamente lo que le estaba diciendo es, ve y confiesa quién te salvó. Ve y diles a otros la maravilla de la transformación que yo produje en ti. Recuerde lo que dice en Romanos 10, 11. La Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es una pena encontrar que hay tantos creyentes que pasan literalmente toda una vida en una congregación y jamás confesaron a Jesús ni hablaron de él a otros, ni a sus más cercanos, ni a sus más allegados, familiares y conocidos, les compartieron al Señor. Y por eso, al pensar en la acción que tomaron los pastores de no solamente quedarse con la verdad, pero compartirla a otros pastores y cuidadores de rebaños, fue porque habían entendido que todo ese conocimiento que tenían en sus manos les estaba generando una responsabilidad hacia otros.
El Señor Jesús nos ha llamado, hermanos, a ser la luz del mundo, a ser la sal de la tierra. Y la única manera en la que un cristiano puede llegar a ser la sal y la luz de este mundo y de esta tierra es cuando nosotros comenzamos a confesar y a compartir a Jesús hacia otros, aquellos que no le conocen, aquellos que están sumidos en las tinieblas, porque es un acto natural y en verdad debería de ser por cada creyente la firme determinación, decisión voluntaria y decisiva de confesar a Jesús, de hablar de Jesús, de proclamarlo. Porque precisamente cuando dice en el versículo 15 que aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, mire, los pastores se dijeron unos a otros, dice, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y nota el 16, y vinieron a prisa, dice, y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Regularmente, aquellos cristianos que confiesan al Señor Jesús y que lo comparten, es aquellos que han comprendido su responsabilidad ante el Señor de hablar y de decirle a otros las buenas nuevas que hay en Cristo Jesús hacia sus vidas. La forma más penosa y más triste de vivir en la vida cristiana es vivir siendo egoístas. Y quiero compartirles un comentario de un escritor que dice algo como esto con relación a cómo los pastores se dedicaron a confesar a Jesús. Dice, por alguna razón, a los pastores no se les permitía testificar en las cortes, pero Dios usó a los humildes pastores para que fueran los primeros testigos humanos del cumplimiento de la profecía. El Mesías había nacido. Los ángeles nunca habían experimentado la gracia de Dios, así que no pueden dar testimonio de ella como cada uno de nosotros. Y note esto, hablar a otros del Salvador es una solemne obligación, así como un gran privilegio, y los que hemos sido creyentes debemos de ser fieles en confesar y anunciar al Señor Jesús a otras personas. Por eso creo que al meditar en esta verdad que los pastores confesaron a Jesús a otros pastores y fueron a ver esas maravillas que habían acontecido en la vida de ellos, despertaron el interés de hablar, de proclamar, de anunciar y de llevar al Señor Jesús a otros. Que no se nos olvide, hermanos, que aún en este periodo de pandemia, el mandato no ha cambiado. Es más, el mandato se ha convertido en algo más urgente, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. El infierno no ha dejado de abrazar en las llamas de la eternidad a personas que mueren en sus delitos y pecados. Y por eso deberíamos de ser, como creyentes, enérgicos y determinados en proclamar la verdad de las buenas nuevas que hay a través del Señor Jesucristo. Con mucha pena y con mucho dolor, hemos estado contemplando cómo los cristianos están atemorizados, están pensando en su seguridad, pensando en su protección, creyendo lo que obviamente todo cristiano debería de tomar con cautela, de protegerse, asegurarse de que está manteniéndose sano definitivamente, pero nunca a costa de nuestros bienes espirituales. Por eso cuando los pastores tuvieron en sus manos este privilegio y esta oportunidad de creer al Señor Jesús y de ver todas estas manifestaciones que acabo de mencionar momentos atrás, a nosotros nos debería de despertar en convicción en este periodo de tiempo ya casi navideño, hermanos, la importancia de anunciar el Evangelio, de dar a la obra misionera, de disponer nuestras vidas para ir a campos proclamando las buenas nuevas de salvación, y que si al menos yo no voy a dejar mi patria, mi cultura y mi comodidad como cristiano, yo voy a poner mi parte a través de mi iglesia local de alcanzar a los perdidos localmente e invertir en las misiones para que otros tengan la oportunidad de confesar a Jesús como un día usted y yo lo hicimos. Uno de los grandes problemas de la actualidad de cómo cristianos tenemos es que tenemos a muchos Jonases modernos huyendo a sus propios Nínives, a sus propias vidas, a sus propios afanes, a sus propias tareas, a sus propias obligaciones, olvidándonos
que los pastores, como decía en el devocional anterior, hicieron a un lado el afán y los bienes materiales de tal forma que cuando entraron en convicción, sabían que lo único que tenían como obligación al haber conocido y visto al Señor Jesús de forma presencial fue que tenían que confesar a Cristo. ¿Cuánto usted está confesando a Cristo? Déjeme preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted regaló un folleto? ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Cristo de manera personal, llevándola a los pies del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo preocuparse por sus amigos, familiares y conocidos que tal vez no están tan cercanamente a usted, pero les está compartiendo y confesando al Señor Jesús? Recuerde que confesar a Cristo es una acción natural de aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador personal. Que el Señor nos ayude, hermanos, en este día a determinar y a decidir confesar al Señor Jesús, hermanos. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra. Y Señor, por favor, en el nombre de Cristo, ayúdanos a confesarte. Ayúdanos a hablar de ti a otros, aquellos que no te conocen, y valernos de todas las oportunidades que tenemos a través de redes sociales y de mecanismos de comunicación para confesar a ti, Señor, y confesarte a otros. Bendice este tiempo, tu palabra y a tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y a confesar a Cristo aún en este periodo de pandemia. Que Dios les bendiga.